Hoy vamos a presentar una guía que pretende poner en manos de los negociadores del sindicato a nivel de empresa y a nivel del diálogo social que se tenga que producir o se ha de producir con el Gobierno. En estos momentos el diálogo social realmente no funciona sencillamente porque estamos en un proceso abierto de elecciones y, por lo tanto, el diálogo social se ha quedado de alguna forma paralizado a espera de las resultantes que tengamos en las futuras y previsibles elecciones generales que tenemos a la vuelta de la esquina. No obstante, lo importante es que esta guía va a poner una herramienta en manos de los negociadores del sindicato y al mismo tiempo también en manos de los trabajadores y trabajadoras para que vean que estamos empezando a canalizar las propuestas y las alternativas para buscar soluciones a eso que en este momento genera una gran alarma, como es que la opinión generalizada de que las nuevas tecnologías, la digitalización va a hacer perder o va a trasladar en el mundo del trabajo una gran pérdida de puestos de trabajo. Se habla de millones en Europa, se habla de miles de puestos y de millones de puestos de trabajo también en España en la medida que la digitalización vaya avanzando y, por lo tanto, es necesario, en primer lugar, trasladarle al Gobierno que tenemos que acometer el debate, tenemos que acometer en el diálogo social aquellas medidas que permitan que la legislación ponga en su sitio todo lo que tiene que ver con la nueva digitalización para que no afecte a las personas. Es decir, está claro que la digitalización está aquí, las nuevas tecnologías no se van a parar, pero eso no significa que puedan contra todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras que hemos ido logrando a través de los últimos años o de los últimos 100 años en nuestro país. Por lo tanto, bienvenida a la digitalización, bienvenida a las nuevas tecnologías, pero tienen que servir para la mejora de los puestos de trabajo, tiene que servir para la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y, sobre todo, tiene que servir para que den ocupación a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. No puede o no podemos dejar que cada día la opinión generalizada esté sobre que se van a perder puestos de trabajo irremediablemente porque la digitalización va a un ritmo en el que no podemos poner ninguna barrera de encuentro, de búsqueda de equilibrio entre lo que signifiquen los grandes beneficios que van a obtener las grandes empresas y ya están empezando a obtener y lo que significa que, de alguna forma, en la medida que no se produzca o no se introduzcan los elementos de formación para que los trabajadores y trabajadoras se puedan ir adaptando en el tiempo a esos nuevos ritmos y a ese nuevo modelo de trabajo que tenemos en base a las nuevas tecnologías y a la automatización de los puestos de trabajo, bueno, se tendrá que acompasar una cosa con la otra y es necesaria que la formación sea uno de los elementos fundamentales para preparar y formar a los trabajadores que en estos momentos, como consecuencia de esa rapidez en la que van evolucionando las nuevas tecnologías, se puedan quedar fuera del escenario del mundo del trabajo. Por lo tanto, lo primero, las personas. Y, por lo tanto, pensando en las personas, se tiene que introducir un elemento fundamental en la negociación colectiva y lo vamos a introducir desde la Unión General de Trabajadores, que tiene que ver con los derechos digitales, los derechos de los trabajadores en cuanto a esas nuevas formas de trabajo. Se ha de hablar de una normativa, por eso hablaba del Gobierno, se ha de hablar de una normativa que marque el ámbito de funcionamiento de las nuevas empresas o de las nuevas formas de negocio, que como sabéis, en este momento tenemos un conflicto abierto con todas aquellas empresas de nuevas tecnologías, las plataformas que crecen por todas partes, donde no hay ningún control en estos momentos y pensamos que se tiene que empezar a situar una normativa, se ha de introducir legislación para que, entendiendo que las nuevas tecnologías vienen a quedarse y vienen a producir nuevas formas de trabajo, eso no quiere decir que estén al margen
de la legislación laboral permanentemente y generando precariedad y generando situaciones de dificultad en el mercado de trabajo a los trabajadores y trabajadoras que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Como decía, la digitalización es un proceso imparable. El futuro del trabajo, del que en estos momentos se habla en el conjunto de la Unión Europea y sobre que la OIT ha abierto todo un escenario de debate sobre el futuro del trabajo, sobre la industria 4.0, debe ser aquel que seamos capaces de definir y diseñar. Y para eso tenemos que ponernos en marcha, tenemos que poner en el escenario propuestas y alternativas que puedan dibujar ese futuro desde la perspectiva de control del presente. Es decir, si en el presente en el que estamos no somos capaces de resituar esas nuevas tecnologías, pensando siempre en las personas y no solamente en los grandes beneficios a través de la productividad o de las distintas productividades que vayan a atraer esas nuevas tecnologías, pues seguramente nos estaríamos equivocando. Un sindicato feminista como la UGT no puede dejar de pasar que, de nuevo, con el tema de las nuevas tecnologías se vuelve a abrir una brecha, en este caso digital, con respecto a la mujer. Es decir, estamos ocupados en cómo resolvemos la brecha salarial y aparece la brecha digital en este momento como uno de los elementos más importantes al que hay que darle tratamiento y al que hay que intentar resituar antes de que también sean las mujeres las que paguen en mayor cuantía las realidades que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Por poner un ejemplo, hay una presencia de la mujer en estudios relacionados con las especialidades tecnológicas, en matriculaciones, en estudios de ingeniería, que no supera el 26%, no supera el 13% de las graduadas en ciencias y matemáticas relacionadas con las nuevas tecnologías. Es decir, ahora el compañero José os dará más información más concreta, pero para que veáis en qué situación empieza a verse ya esa brecha digital con respecto a la mujer de una forma muy contundente y, por lo tanto, tenemos que trasladar a la negociación colectiva la brecha digital, y no solamente la que tiene que ver con la mujer, sino con el conjunto de las realidades que se viven en el mercado laboral. Tenemos propuestas, vamos a presentar propuestas, las venimos presentando a lo largo de los últimos 3 años, que es lo que viene a sintetizar el estudio que presentamos. Son valoraciones, estudios de campo que hemos hecho en comparación con lo que hay en otros países en Europa. Hemos intentado sacar aquellas propuestas, aquellas que entendemos que nos pueden venir bien para situarla dentro del escenario en el país en el que nos encontramos. Y, por lo tanto, hemos situado propuestas que van desde el corto plazo al medio plazo y a largo plazo. Propuestas en el medio plazo que tienen que ver con confeccionar políticas activas de empleo. Es decir, si no logramos una política de empleo que tengan como referencia fundamental la formación ocupacional de todas aquellas personas que tienen que adaptarse a esas nuevas realidades, seguramente estaremos perdiendo el tren de la historia con respecto a las nuevas tecnologías. Con respecto a la propuesta a largo plazo, bueno, se tendrá que reducir y tendremos que reducir paulatinamente la jornada laboral y la vida laboral en lo que se vaya produciendo esa automatización del empleo. Es decir, no es posible dejar pasar más tiempo porque la realidad que se está produciendo es que se producen mayores niveles de productividad, se están introduciendo los elementos mecánicos, tecnológicos, de digitalización, de tal forma que empiezan a producir, a expulsar trabajadores del mercado del trabajo y no se están tomando las medidas como aquellas medidas que tienen que ver con el beneficio que reciben las empresas y al mismo tiempo con ese reparto de la renta que tiene que producir el trabajo, y en este caso ese reparto tiene que empezar por la reducción de la jornada laboral en la medida que con esa posibilidad seguramente iremos dando ocupación a un mayor número de trabajadores y también, como no, esas nuevas tecnologías tienen que permitir tener una vida digna, una vida mejor,
una vida dedicada más a la libertad de las personas en la sociedad que no al mundo del trabajo, puesto que el trabajo se va a ir automatizando en la medida del tiempo. A largo plazo, bueno, a largo plazo fundamentalmente el reparto de los beneficios. Es decir, todo aquello que va a producir las nuevas tecnologías son por beneficios solo y exclusivamente, en estos momentos ya en el presente, solo van a parar a los bolsillos de los empresarios. Por lo tanto, bueno, tendremos que poner a largo plazo sistemas que permitan a los trabajadores adaptarse a esa nueva realidad y también ver qué fórmulas, qué propuestas pueden ir apareciendo al tiempo que las que planteamos desde UGT, pueden ir apareciendo en la sociedad que permitan vislumbrar rentas para aquellos trabajadores y trabajadoras que se van a quedar fuera del mercado del trabajo, no van a poder acceder a esas nuevas tecnologías por la rapidez con la que van y, por lo tanto, hay que ir pensando en qué tipo de renta podremos ir adaptando para que los trabajadores y trabajadoras sigan teniendo una vida digna, aunque estén en una situación, digamos, no directa, implicada en esas nuevas tecnologías en las que nos estamos desarrollando. Por lo tanto, y para terminar y pasar la palabra al compañero José, desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores, lo importante con respecto a las nuevas tecnologías son las personas, son los trabajadores y las trabajadoras. Podemos construir una sociedad donde las nuevas tecnologías nos permitan tener una mayor calidad de vida a todos los trabajadores y trabajadoras, al conjunto de la sociedad, pero de no introducir elementos de corrección, seguramente vamos a una sociedad con una mayor precariedad, una sociedad con una mayor pobreza, una sociedad con un número ilimitado de trabajadores y trabajadoras que no tendrán ningún tipo de renta para que cubra esa situación de desamparo por la expulsión del mundo del mercado del trabajo y, por lo tanto, yo creo que estamos en la obligación de generar la alarma suficiente en estos momentos para que se traslade a los gobiernos la necesidad de empezar a enfocar en el diálogo social medidas regulatorias, medidas legislativas, para que no sea el mercado el que marque la pauta, sino que la marque el equilibrio entre lo que es la legislación con las nuevas leyes de protección a los ciudadanos, también en esta medida, y sobre todo la propia negociación colectiva. Es bien cierto que la negociación colectiva, hasta tanto y cuanto no seamos capaces de derogar la reforma laboral del año 2012, tenemos la gran dificultad de activar la negociación colectiva en todos sus conceptos. No obstante, esperamos que el próximo Gobierno vaya en la dirección de derogación de aquellos aspectos más nocivos de la negociación colectiva, fundamentalmente el peor de ellos, que tiene que ver con la prioridad de la negociación colectiva en las empresas. Es decir, tenemos que recuperar la negociación colectiva en su más amplia expresión, que tiene que ver con la negociación sectorial, que es donde realmente se protege a la gran mayoría de trabajadores y beneficia a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto, en esa línea, en tanto y cuanto no lleguemos a ese límite también en el que empezará todo el proceso electoral, todavía le queda tiempo al Gobierno para derogar las reformas laborales y ir pensando que la realidad de este país no se puede enfocar solamente desde el punto de vista de las políticas neoliberales, no se puede enfocar solamente desde el punto de vista de los empresarios, se ha de enfocar desde el punto de vista de lo social, se ha de enfocar desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, desde el sindicato vamos a introducir elementos de presión en cada momento que vayan dirigidos a la negociación, al acuerdo, al equilibrio, tanto con los gobiernos como con los empresarios. Ese es el camino que creemos que tenemos que emprender y ese es el objetivo que tiene esta guía puesta en manos de los negociadores del conjunto de la organización de UGT, allí en las mesas donde se van a tener que negociar todo lo que tiene que ver con la digitalización, con las nuevas tecnologías, y va dirigido también al propio Gobierno, a las propias políticas que puedan salir
de ese futuro gobierno en el que tiene que introducir elementos de corrección para acabar con este desajuste que hay entre lo que interpretan esas nuevas formas de negocio, la legislación que hay en nuestro país, que no dice exactamente o no dice nada parecido a cómo se están desarrollando las nuevas tecnologías. Bueno, buenos días a todos. Brevísimamente, yo simplemente quería hacer una pequeña mención a lo que es el contenido de la publicación. El contenido de la publicación intenta abarcar todas las vertientes que tiene la digitalización desde un punto de vista social y laboral. Con esto que quiero decir que, aunque todos nos focalicemos en cuánto trabajo se puede automatizar o digitalizar, la digitalización va mucho más allá. Tenemos que hablar de aspectos como cuál va a ser el papel, como ha dicho antes Gonzalo, de la mujer en las nuevas tecnologías, cómo va a ser la automatización desde un punto de vista territorial, cómo va a afectar esto a nuestras cualificaciones y a nuestras brechas salariales. Tendremos que hablar también, y eso todos los capítulos que he dedicado en el libro, a derechos e inclusión, derecho a la desconexión, a la inclusión de la población en las nuevas tecnologías cuando no las dominan. Por supuesto, vamos a tener que hablar de todo lo que es el espectro de la formación, desde la educación básica hasta la universitaria, la fiscalidad, las cotizaciones, todo lo que es el reparto de la riqueza, cómo estas nuevas tecnologías están impactando en el mercado de trabajo, precarizándolo, cómo hay nuevos modelos laborales que cada vez están impulsando más la pobreza de los trabajadores, los algoritmos laborales, un tema por ahora desconocido, pero cada vez está impactando más en el día a día de los trabajadores. Y, en resumen, ¿cómo es la vida digital en España? Bueno, pues en el epílogo de este libro, valga como resumen general del mismo y de todas estas vertientes que acabo de comentar, España es un país que tiene muchísimas oportunidades, pero también tiene severos riesgos. ¿A qué me refiero con oportunidades? Bueno, España destaca por dos grandes fortalezas. Primero, las infraestructuras digitales. La capacidad que tenemos en redes de fibra óptica o de redes móviles es buenísima. La calidad y cantidad de nuestros universitarios especializados en nuevas tecnologías es muy buena, pero a su vez esto no llega a representarse en nuestra sociedad y en nuestra economía. ¿Por qué? Porque tenemos tres graves debilidades. La primera de ellas es que la cualificación profesional de nuestra mano de obra es muy deficitaria. La segunda es que el empleo que se dedica a tareas digitales es muy reducido y la tercera es la gran brecha digital que vive en nuestra sociedad. De hecho, nuestra brecha digital sigue todavía muy por encima de la media internacional, con un ratio de ciudadanos internautas muy por debajo de lo esperable, así como en hogares conectados a Internet. Esto es una paradoja si se compara con las redes que disponemos, es decir, tenemos las infraestructuras, pero nuestra ciudadanía y nuestras empresas no las aprovechan. Tenemos un bajísimo porcentaje de empleos dedicados a las nuevas tecnologías. De hecho, España es de los pocos países en Europa que en el último año ha destruido empleo tecnológico. Y si a todo esto se le suma que la propia OCDE afirma que tenemos 6 millones de empleos en riesgo significativo de ser automatizados y de ellos 4,5 millones de empleos corresponden a mujeres, estamos en una situación de altísimo riesgo que es necesario revertir y ponernos inmediatamente a la tarea. Para eso, y tal y como expresamos en el libro, la formación es la clave de la bóveda, es el instrumento que vamos a necesitar. Pero, lamentablemente, esta formación no se está llevando a cabo como correspondería. En primer lugar, nuestros universitarios se fugan del país. No encuentran empleo, lo he dicho antes, el empleo digital está en retroceso en España. Además, las personas que se quedan, es bastante curioso que una vez formadas digitalmente, incluso los trabajadores en activo, no incrementan sus salarios ni son capaces de incrementar la productividad de las empresas. Esto es debido a la poca diligencia de los empresarios, que cuando recualifican a sus trabajadores no son capaces de aprovechar las nuevas habilidades que tienen. Y además también indica la OCDE que el impacto positivo de la formación digital es mayor que cualquier otra tecnología. Es decir, que la inversión que se hace en capacitar a las plantillas redunda en una productividad mayor que la implantación de cualquier tecnología, que la financiación o que la regulación sectorial. En resumen, este epílogo, este resumen, nos valdría para
definir cómo es la vida en España, la vida digital y el futuro digital en España. Un país con muchas oportunidades, pero también con severos riesgos. Y la clave está en que las personas deberían estar en el medio, deberían estar en el centro, deberíamos estar hablando de cómo vamos a gestionar este cambio y, sin embargo, la agenda política está en otros derroteros. Con esto acabo y estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Sí, las propuestas que te decía, en primer lugar, era la primera propuesta a corto plazo. Y es la que un poco venía a decir, confección de políticas activas de empleo, que hace falta una verdadera formación ocupacional, es decir, qué hacemos con todos los trabajadores que en este momento están en una situación de desempleo, cómo los formamos, cómo los preparamos para que puedan acometer esa realidad de asalto de nuevo al trabajo, porque si no lo hacemos, si no lo formamos, si no hay una verdadera política activa que vaya en esa dirección, seguramente el desempleo, que ya tenemos en este país un desempleo que es estructural, que no es coyuntural, va a seguir aumentando en la medida que no atendemos esa demanda que tiene el mercado de trabajo. Y la demanda que tiene el mercado de trabajo fundamentalmente va a ir dirigida en una gran parte a todo lo que tiene que ver con la digitalización, la automatización, la robotización. Se estima aproximadamente el 90% de los puestos de trabajo en este país en los próximos 5 o 10 años tienen que ver con esas nuevas tecnologías. Por lo tanto, necesariamente en el corto plazo hacen falta políticas activas que vayan en la dirección de la formación en el empleo. Sí, a mí me gustaría, si me permites, añadir una cosa, que es que nos dice el Foro Económico Mundial que el 54% de los trabajadores van a tener que recualificarse en los próximos 5 años. Y esta es la gran clave del presente inmediato, que tenemos que recualificar a una mano de obra, la española, que encima está muy inclinada a ciertos sectores de mano de obra intensiva, pero que tienen muy bajo valor añadido, que van a tener que hacer esa transición. Cuestión que no está en la agenda política y, sin embargo, el Ministerio de Trabajo y antes el de Empleo tiene 1.500 millones de euros metidos en un cajón destinados a políticas activas de empleo y a recualificación de los puestos de trabajo que no se despliegan en acciones verdaderas. Y esta es la gran clave, tener dinero, no aplicarlo y que nadie esté debatiendo sobre eso. Necesitamos sensibilizar a todas las administraciones públicas y a la política en general. A mí me gustaría añadir algo que creo que es importante, y es, para que todo esto sea posible, para que realmente podamos recuperar el sentido común y el equilibrio en el mundo empresarial, para que entienda que el futuro es un futuro donde los trabajadores y trabajadoras tienen que estar presentes, no pueden estar fuera del mercado de trabajo. De esa perspectiva, sí tenemos que llamar a ese capital productivo que durante los últimos 40, 50 o 60 años ha hecho posible o hizo posible esa connivencia o esa convivencia entre los trabajadores y trabajadoras, que a lo largo de esa historia se vino a construir el estado del bienestar, porque había un sistema productivo que realmente era llamado o estaba llamado a repartir los beneficios con los trabajadores y trabajadoras. No podemos permitir que el sistema se esté convirtiendo cada día más en un sistema vigilante, es decir, un sistema que nos controla, un sistema que sabe qué pensamos, qué decidimos, qué vamos a hacer. En definitiva, no podemos permitir que el sistema se vaya a un tipo de sistema en el que no sea posible la vida, en el que no sea posible la convivencia, porque eso seguramente nos puede llevar de nuevo a una confrontación, que a lo largo de la historia se ha visto cómo se han venido a producir cada vez que las máquinas han intentado desplazar a los trabajadores y las trabajadoras. Había una frase en los años 60 que venía a decir no hay máquina que pueda parar el trabajo. Es decir, se decía en un contexto donde las jornadas eran tremendas, el esfuerzo en el trabajo era tremendo,
y por lo tanto había como pensamiento que alguna de las máquinas pondría el trabajo en su sitio y lo llevaría a una situación de normalidad. Bueno, aquello no ocurrió, pero puede ocurrir en el estado en el que estamos que las máquinas sí desplacen definitivamente al ser humano a otro escenario en el que no es posible admitir, que no debiéramos el conjunto de la sociedad admitir que podamos estar al margen o que la vida o que la forma de vida sea una forma de vida que no tenga que ver con el trabajo. El trabajo es un derecho humano y como tal derecho humano tenemos que reivindicar a ese sistema productivo que siga entendiendo que es posible una sociedad donde obtengan muchos mayores beneficios, que los van a obtener por medio de las nuevas tecnologías, pero tiene que haber un reparto de la renta, tiene que haber un reparto de la ganancia y se tiene que pensar en aquellos trabajadores que van a estar ocupados y en aquellos que desgraciadamente no van a estar ocupados en esos escenarios, pero pueden estar ocupados en otros escenarios en la vida, también con el sostenimiento de aquellos beneficios que va a producir la productividad.